25 de febrero de 1943. Sede de la Gestapo. Prinz Albrecht Straße, Berlín. Theodor Bonja Michel permanecía completamente inmóvil en la sala de interrogatorios, con las manos cruzadas sobre la mesa de madera llena de marcas. El afroalemán de 28 años había sido citado para lo que la carta denominaba un examen racial rutinario. A través de la ventana podía ver la Cancillería del Reich, donde Hitler había firmado las leyes de Nuremberg 8 años antes. Esas leyes mencionaban ampliamente a los judíos y claramente a los romaníes, pero personas como Theodor, alemanes negros e hijos de padres mestizos, ocupaban una zona gris legal deliberada. Más tarde comprendería que esa ambigüedad no era misericordia, sino estrategia. Los nazis habían desarrollado un sistema para tratar a la población negra de Alemania, que se mantenía intencionadamente en secreto, diseñado para eliminarla mediante la esterilización, la deportación, la explotación laboral y, en cientos de casos documentados, el asesinato. Todo ello mientras se mantenía lo que Heinrich Himmler denominaba discreción administrativa para evitar la atención internacional. Lo que les sucedió a los entre 20.000 y 25.000 residentes negros y mestizos de Alemania entre 1933 y 1945 representa una de las persecuciones raciales menos documentadas de la guerra. A diferencia del genocidio sistemático e industrializado de los judíos europeos, el enfoque nazi hacia los alemanes negros se caracterizó por la improvisación burocrática, la iniciativa local y el ocultamiento deliberado. No se trató de negligencia ni de descuido. Los documentos internos de las SS desclasificados en la década de 1990 revelan una política coordinada de eliminación racial diseñada para parecer ad hoc, evitando las complicaciones internacionales que podría provocar un genocidio abierto, pero logrando el mismo objetivo final, la eliminación de los negros de la sociedad alemana y del acervo genético alemán. La historia permaneció oculta durante décadas porque los supervivientes eran pocos, estaban dispersos y a menudo se mostraban reacios a hablar. Muchos habían sido esterilizados y cargaban con esa vergüenza privada. Otros habían sobrevivido volviéndose invisibles, sin dejar constancia alguna de sus experiencias. El gobierno alemán centró la atención de la posguerra en las víctimas judías del Holocausto, mientras que la política de la Guerra Fría suprimió las preguntas incómodas sobre la violencia racial. No fue hasta la reunificación en 1990, cuando se abrieron los archivos de Alemania Oriental, que los historiadores comenzaron a reconstruir la persecución sistemática que había sido cuidadosamente enterrada bajo capas de lenguaje burocrático y ejecución descentralizada. Las matemáticas de este genocidio oculto no estaban escritas en los registros de las cámaras de gas, sino en los certificados de esterilización, las órdenes de deportación y el silencio conspicuo, donde 20.000 vidas deberían haber dejado huellas. La persecución no comenzó con el ascenso de Hitler, sino con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles asignó a las tropas coloniales francesas, incluidos soldados senegaleses, marroquíes y argelinos, la ocupación de Renania entre 1919 y 1930. La propaganda alemana se apresuró a aprovechar lo que denominó la vergüenza negra, afirmando que estos soldados africanos habían sido deliberadamente destinados allí para humillar a la población alemana. La campaña ignoró que Francia había empleado tropas coloniales durante décadas, centrándose en cambio en las relaciones entre los soldados africanos y las mujeres alemanas. Entre 1919 y 1930 nacieron entre 600 y 800 niños de madres alemanas y padres africanos en los territorios ocupados. Estos niños, etiquetados como bastardos de Renania en los documentos oficiales y la prensa popular, se convirtieron en los primeros chivos expiatorios raciales de Alemania en el periodo de entreguerras. La campaña de deshumanización fue liderada por profesionales académicos y médicos, no por extremistas marginales. El doctor Eugen Fischer, director del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, publicó artículos en los que argumentaba que la mezcla racial producía descendientes biológicamente inferiores, propensos a la criminalidad y a la deficiencia intelectual.
Su investigación, realizada con niños mestizos del suroeste africano alemán, la actual Namibia, proporcionó una justificación pseudocientífica para lo que vendría después. La República de Weimar, a pesar de su estructura democrática, no protegió a estos niños. Las autoridades locales de las ciudades de Renania mantuvieron registros especiales para localizar a los niños de ascendencia africana. Las escuelas los segregaban de manera informal. La discriminación laboral se convirtió en algo sistemático. En 1933, cuando Hitler asumió el poder, ya existía una base de datos exhaustiva que identificaba a todos los niños negros y mestizos conocidos en el oeste de Alemania. La infraestructura de persecución, las listas, las clasificaciones raciales, los mecanismos burocráticos, era anterior al régimen nazi y solo había que activarla. La ideología racial de Hitler consideraba a los negros inferiores a los judíos, aunque esta clasificación no les proporcionaba ninguna protección. En Mein Kampf, escrito en 1924, Hitler dedicó secciones enteras a la contaminación de la sangre alemana por razas inferiores, mencionando específicamente a los descendientes negroides de la ocupación francesa. La cosmovisión nazi sostenía que los judíos representaban una amenaza consciente que buscaba destruir Alemania, mientras que los negros representaban una contaminación biológica que debía impedirse que se propagara. Ambas conclusiones llevaron a la eliminación, solo que mediante métodos diferentes y con distintos niveles de visibilidad pública. Cuando los nazis consolidaron el poder en 1933, se enfrentaron a un problema práctico. Los bastardos de Renania eran ciudadanos alemanes nacidos en suelo alemán de madres alemanas. Tenían pasaportes alemanes. A diferencia de los judíos, a quienes se les podía retirar la ciudadanía mediante las leyes de Nuremberg de 1935, la situación jurídica de los alemanes mestizos creaba complicaciones. La solución fue típicamente nazi. Lograr el objetivo por medios administrativos, evitando marcos jurídicos explícitos que pudieran atraer la atención internacional. La persecución sería sistemática, pero oficialmente invisible. En marzo de 1933, Hermann Göring creó la Comisión Especial número 3 en el Ministerio del Interior prusiano. Su objetivo oficial, según documentos desclasificados descubiertos en los archivos secretos del Estado prusiano, era examinar el problema de los descendientes mestizos en Renania y recomendar soluciones. La comisión funcionaba sin anunciarlo públicamente, presentando informes marcados como confidenciales que solo circulaban entre altos funcionarios nazis. El doctor Wolfgang Abel, discípulo de Eugen Fischer, dirigía la comisión, garantizando la continuidad de la investigación racial de la era de Weimar. El informe de la comisión de abril de 1933 recomendaba la esterilización como solución principal. La nueva ley alemana para la prevención de descendientes con enfermedades hereditarias, aprobada en julio de 1933, proporcionaba cobertura legal. La ley autorizaba la esterilización forzosa para diversas afecciones, entre ellas la debilidad mental congénita y la deformidad física hereditaria grave. Los tribunales médicos podían ordenar los procedimientos sin el consentimiento individual. Aunque la ley no mencionaba explícitamente la raza, las directivas internas aclaraban su aplicación a los indeseables raciales. Entre 1937 y 1939, la Gestapo llevó a cabo lo que los supervivientes denominaron posteriormente la Acción Renania. Los agentes se presentaban sin previo aviso en los hogares de adolescentes mestizos, normalmente de entre 12 y 17 años. Se estableció un procedimiento estándar documentado en múltiples testimonios de supervivientes recopilados por el historiador Rainer Pommerin en la década de 1970. Los agentes de la Gestapo escoltaban al niño a un centro médico, a menudo acompañados por funcionarios de salud que llevaban órdenes de esterilización preparadas de antemano y firmadas por los tribunales de salud racial. Los padres que protestaban recibían amenazas de encarcelamiento o de retirada de otros hijos. Los procedimientos se llevaron a cabo en hospitales participantes de toda Alemania Occidental.
Los registros médicos descubiertos en los archivos municipales de Düsseldorf en 1981 documentan 385 esterilizaciones de bastardos renanos entre 1937 y 1939 en hospitales de Colonia, Düsseldorf, Bonn y Frankfurt. La Oficina de Salud del Reich estimó el número total entre 600 y 800, lo que coincide sospechosamente con el número estimado de niños nacidos durante la ocupación. La esterilización casi total de una población identificada representa un genocidio sistemático por eliminación reproductiva, incluso sin matanzas masivas. Hans Massaquoi, que sobrevivió como alemán negro en Hamburgo, describió el proceso en sus memorias Destined to Witness. Aunque escapó de la esterilización, gracias a las conexiones de su abuelo con diplomáticos liberianos, fue testigo de cómo sus compañeros de clase desaparecían para someterse a exámenes médicos y regresaban semanas más tarde, retraídos y silenciosos. Un amigo, un niño mestizo llamado Gerd, le contó años más tarde la humillación que supuso el procedimiento y el dolor que le causó saber que nunca podría tener hijos. La destrucción psicológica fue intencionada. Quebrantar el espíritu junto con el cuerpo. El programa de esterilización funcionaba con la complicidad de la clase médica. Los médicos que se negaban a participar se enfrentaban a consecuencias profesionales, pero no a cargos penales. Sin embargo, las negativas eran poco frecuentes. La mayoría de los médicos aceptaban su papel en los programas de higiene racial. Los administradores de los hospitales, tanto católicos como protestantes, procesaban las órdenes de esterilización sin protestar. La profesión médica alemana, supuestamente vinculada a la ética hipocrática, se convirtió en un instrumento de eliminación racial, y esta participación voluntaria se extendió más allá del propio partido nazi a las instituciones principales. Además de los niños de Renania, en 1933 vivían en Alemania entre 10.000 y 15.000 personas negras y mestizas. Esta población diversa incluía a descendientes de alemanes de la África colonial, hijos de estudiantes africanos que estudiaron en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, supervivientes del genocidio colonial alemán en el suroeste de África que habían sido llevados a Alemania como exhibiciones etnográficas, y artistas que se habían establecido en Berlín durante los años cosmopolitas de Weimar. Los nazis desarrollaron diferentes estrategias para los distintos grupos, todas ellas diseñadas para aislar, empobrecer y, en última instancia, eliminar. La Cámara de Cultura del Reich, creada en septiembre de 1933 bajo la dirección de Joseph Goebbels, exigía a todos los artistas, músicos e intérpretes que obtuvieran la afiliación para poder trabajar legalmente. A los intérpretes negros, músicos de jazz, bailarines, actores, se les denegaban sistemáticamente las solicitudes. Las cartas de rechazo conservadas en los archivos estatales de Berlín citaban inadecuación racial o herencia no aria. En 1935, prácticamente ningún intérprete negro podía trabajar legalmente en Alemania. Los famosos Chocolate Kiddies, una revista de jazz afroamericana muy popular en 1910 Berlín durante la década de 1920, habían huido hacía tiempo a París. Los que se quedaron se dedicaron a los clubes clandestinos o abandonaron por completo la profesión. Theodor Bonja Michel, cuyo interrogatorio abre esta narración, sobrevivió realizando trabajos humildes invisibles para la mayoría de los alemanes. Nacido en Berlín en 1925, de padre camerunés y madre alemana, había aparecido de niño como extra en películas de propaganda colonial durante la época de Weimar. Después de 1933, ese tipo de trabajo desapareció. Según sus memorias, Deutsch sein und schwarz dazu, ser alemán y negro, trabajó en fábricas, repartiendo carbón, y finalmente en fábricas de municiones durante la guerra, trabajos que no requerían ser miembro oficial de la Cámara, pero que lo exponían a trabajos peligrosos con protecciones mínimas. La Gestapo mantenía archivos de vigilancia exhaustivos sobre los alemanes negros. La investigación de Rainer Pomerin, en los archivos de la Gestapo, reveló que las oficinas locales mantenían registros raciales separados de la documentación judía. Estos archivos registraban direcciones, empleos, asociaciones y relaciones.
Las parejas mixtas, en particular los hombres negros con mujeres alemanas, recibían una atención especial. Después de que la Ley de Protección de la Sangre de 1935 prohibiera oficialmente los matrimonios entre arios y judíos u otras razas ajenas, las oficinas de la Gestapo interpretaron que esto incluía a las personas de ascendencia africana, aunque la ley no las especificaba explícitamente. Robbie Aitken y Yves Rosenhaft, en su exhaustivo estudio Black Germany, documentaron docenas de casos en los que hombres negros que mantenían relaciones con mujeres alemanas fueron arrestados por contaminación racial. El cargo conllevaba penas de trabajos forzados o encarcelamiento en campos de concentración. Un caso de 1937 involucró a Bayume Mohamed Hussein, un actor afroalemán de Berlín que había aparecido en películas coloniales. Su relación con una mujer alemana le llevó a ser arrestado, encarcelado y finalmente morir en el campo de concentración de Sachsenhausen en 1944. La Gestapo no necesitaba una ley explícita. La discreción administrativa les permitía encarcelar a cualquier persona considerada racialmente peligrosa. Las restricciones laborales se endurecieron sistemáticamente. En 1938, las oficinas gubernamentales de todos los niveles se negaban a contratar a alemanes negros. Las empresas privadas siguieron su ejemplo, a menudo anticipándose voluntariamente a la política oficial. Hans J. Massaquoi solicitó docenas de puestos de aprendiz en Hamburgo entre 1937 y 1939, recibiendo un rechazo tras otro a pesar de sus excelentes calificaciones. En sus memorias recoge las respuestas habituales: puesto cubierto, cualificaciones inadecuadas o simplemente ninguna respuesta. Un profesor le dijo en privado a su madre que ninguna empresa formaría a un aprendiz negro porque las juventudes hitlerianas boicotearían cualquier negocio que empleara a trabajadores racialmente ajenos. Las juventudes hitlerianas y la Liga de Muchachas Alemanas prohibían la afiliación de niños negros, aislándolos de las principales instituciones de socialización de la Alemania nazi. Las escuelas aplicaban una segregación informal. Los niños negros se sentaban en las últimas filas, se les excluía de las excursiones escolares y de los equipos deportivos, y se les sometía a lecciones raciales que los describían como ejemplos primitivos de razas inferiores. Los profesores los utilizaban como ejemplos vivos cuando enseñaban ciencia racial. Theodor Michael recordaba una clase de biología en la que el profesor le hizo ponerse de pie delante de la clase mientras explicaba las medidas del cráneo negroide y la capacidad craneal inferior. La humillación era pedagógica. Enseñaba tanto la jerarquía racial como el lugar que ocupaba el niño negro en su parte inferior. El régimen nazi aplicó la deportación como solución cuando la esterilización resultaba impracticable. Los alemanes negros con conexiones extranjeras se enfrentaban a una vulnerabilidad especial. Los que tenían la ciudadanía africana, aunque hubieran nacido en Alemania, podían ser expulsados en virtud de la ley de inmigración. El Ministerio del Interior del Reich coordinó con las potencias coloniales para facilitar las expulsiones, aunque las respuestas variaron según el país. Francia, a pesar de las tensiones con la Alemania nazi, cooperó en los casos que afectaban a ciudadanos de las colonias francesas. Los nacionales senegaleses y cameruneses que vivían en Alemania se vieron repentinamente sujetos a órdenes de deportación. Las autoridades alemanas se pusieron en contacto con los administradores coloniales franceses que normalmente aceptaban recibir a sus nacionales, indiferentes a la persecución política que motivaba las expulsiones. Entre 1935 y 1939 se estima que entre 300 y 500 personas de ascendencia africana fueron deportadas de Alemania a territorios franceses, según los registros coloniales franceses examinados por el historiador Raphael Scheck. La deportación solía significar perderlo todo. Las víctimas recibían órdenes de expulsión con 30 días para liquidar sus bienes, aunque los obstáculos burocráticos impedían vender propiedades o negocios a su valor justo. Los deportados judíos se enfrentaban a una liquidación de activos similar, pero los deportados negros la sufrían sin la atención internacional que atraía la persecución judía.
el Reich confiscaba las propiedades restantes como abandonadas, enriqueciendo a los funcionarios nazis locales y a los miembros del partido que adquirían viviendas y negocios a una fracción de su valor. La historia de Mohamed Bayume Hussein ilustra la trampa de la ambigüedad de la ciudadanía. Nacido en África Oriental Alemana, Tanganica, sirvió en las Jindosnili, fuerzas coloniales alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Después de que Alemania perdiera sus colonias, Gran Bretaña administró Tanganica bajo el mandato de la Sociedad de Naciones. Hussein se convirtió técnicamente en súbdito británico, aunque nunca había salido de Alemania y se identificaba como alemán. Cuando la presión de la Gestapo se intensificó en 1941, solicitó protección a las autoridades británicas. Gran Bretaña, centrada en la guerra europea, ignoró las solicitudes de los súbditos coloniales africanos en territorio enemigo. Hussein permaneció en Alemania, apátrida en la práctica a pesar de la protección británica teórica, y fue arrestado en 1941. Los nazis explotaron sistemáticamente este limbo de ciudadanía. Los alemanes negros con ascendencia africana recibieron cartas de las oficinas del Ministerio del Interior cuestionando su condición de ciudadanos. La correspondencia, conservada en varios archivos estatales, solicitaba pruebas de la nacionalidad alemana, certificados de nacimiento, documentación de los padres, registros de residencia. Muchos no pudieron proporcionar la documentación adecuada, en particular los hijos de soldados coloniales que habían abandonado Alemania décadas antes. Sin pruebas, se convirtieron en apátridas sujetos a detención, deportación o trabajos forzados. Lari Gilmer, una mujer alemana mestiza, pasó años luchando contra los obstáculos burocráticos para obtener la ciudadanía entre 1935 y 1940. Nacida en Berlín de madre alemana y padre afroamericano que había regresado a Estados Unidos, poseía certificados de nacimiento alemanes y un pasaporte alemán. Sin embargo, las autoridades locales le exigieron repetidamente documentación adicional que demostrara su ascendencia aria por línea materna. Los requisitos kafkianos, demostrar algo que no podía demostrar porque su padre no era ario, tenían como objetivo crear una justificación burocrática para despojarla de la ciudadanía. Sobrevivió solo porque un funcionario comprensivo siguió tramitando sus permisos de residencia a pesar de carecer de la autorización adecuada. Los campos de concentración recibían a prisioneros negros sin procedimientos legales. Las órdenes de custodia protectora, el mecanismo administrativo para el encarcelamiento sin juicio, no requerían cargos específicos. Las oficinas de la Gestapo arrestaban a hombres negros por comportamiento sospechoso, evasión del trabajo o tendencias asociales, acusaciones vagas imposibles de refutar. Una vez encarcelados, los reclusos negros ingresaban en el nivel más bajo del sistema de campos de concentración. La jerarquía racial que regía la sociedad nazi se extendía a los propios campos, y los prisioneros negros se enfrentaban a una brutalidad especial tanto por parte de los guardias como de sus compañeros reclusos. Según los registros recopilados por el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos a partir de diversos archivos de los campos, el sistema de campos de concentración albergó entre 2.000 y 3.000 prisioneros negros entre 1933 y 1945. Estos prisioneros llevaban triángulos de diferentes colores: verde para los delincuentes, rojo para los presos políticos y negro para los asociales, pero la raza prevalecía sobre la categoría a la hora de determinar el trato que recibían. Los guardias del campo y los capos sometían a los reclusos negros a una violencia excepcional, a trabajos forzados en las tareas más peligrosas y a experimentos médicos similares a los que Joseph Mengele realizaba con gemelos judíos y romaníes. El campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín, albergaba un número significativo de prisioneros negros. Los registros del campo descubiertos por la historiadora Gisela Lepselter documentan al menos 200 reclusos negros entre 1936 y 1945. Las tasas de supervivencia eran catastróficamente bajas. Los prisioneros negros se enfrentaban a trabajos de castigo, las canteras de arcilla, donde los reclusos acarreaban cargas hasta caer exhaustos,
las canteras de piedra, donde los accidentes mataban con regularidad, y las brigadas de construcción, que trabajaban sin comida ni ropa adecuadas en condiciones invernales. Joseph Nasi, un artista afrocaribeño con ciudadanía surinamesa, sobrevivió a 7 campos de concentración, incluidos Laufen y Tietenmoning. Después de la guerra, creó una serie de pinturas que representaban la vida en los campos, incluyendo imágenes de prisioneros negros siendo golpeados, sometidos a exámenes médicos y trabajando en trabajos forzados. Su obra, que ahora se encuentra en el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos, proporciona una rara documentación visual de las experiencias de los negros en los campos nazis. En su testimonio de posguerra, Nasi describió la persecución sistemática. Si había un trabajo especialmente peligroso, se asignaba a un hombre negro. Si los guardias querían demostrar su crueldad, elegían a prisioneros negros para dar ejemplo. Los experimentos médicos con prisioneros negros siguen estando poco documentados, pero hay pruebas dispersas que sugieren un abuso sistemático. El doctor Sigmund Rascher, que realizó experimentos de hipotermia en Dachau, solicitó específicamente sujetos de color para las pruebas de inmersión en agua fría. Las cartas entre Rascher y Heinrich Himmler, descubiertas en 1945 y publicadas posteriormente por los fiscales de Nuremberg, mencionan la búsqueda de prisioneros de origen racial africano para los experimentos. La correspondencia no explica por qué el origen racial era importante para la investigación sobre la hipotermia, lo que sugiere que se estaba estudiando la raza en sí misma junto con la tolerancia al frío. Jean-Marcel Nicolas, un prisionero francés negro en Buchenwald, testificó en Nuremberg sobre experimentos médicos relacionados con la sangre. Los médicos del campo extraían regularmente sangre a los prisioneros negros sin justificación médica, tomando cantidades que dejaban a las víctimas débiles y desorientadas. Nicolás creía que esta sangre se utilizaba para experimentos de transfusión o posiblemente para investigaciones raciales sobre la sangre, aunque nunca supo el propósito. Vio morir a varios prisioneros negros tras la extracción de sangre, y sus muertes se registraron como causas naturales por desnutrición o enfermedad. El campo de concentración de Neuengamme, cerca de Hamburgo, encarceló a varios afroalemanes con órdenes de custodia protectora indefinida. Los registros del campo muestran que Johannes Jaeger, un hombre mestizo de Hamburgo, murió en diciembre de 1941 tras 6 meses de encarcelamiento. Causa oficial: insuficiencia cardíaca. Los testimonios de los supervivientes recopilados por el Memorial de Neuengamme después de la guerra indicaban que Jaeger murió tras una severa paliza por comportamiento irrespetuoso hacia un guardia. La documentación médica falsa, práctica habitual en todo el sistema de campos, significa que es posible que nunca se conozca el número real de muertos entre los prisioneros negros. Si las causas de muerte natural en los registros del campo son tan poco fiables, ¿cuántos prisioneros asesinados se registraron como fallecidos por enfermedad o accidente? Los guardias consideraban a los prisioneros negros como subhumanos en el sentido más literal nazi, a diferencia de los prisioneros judíos, a quienes los nazis consideraban enemigos peligrosos que debían ser eliminados. Los prisioneros negros eran vistos como animales que debían ser controlados. Esta distinción dio lugar a diferentes formas de abuso: más violencia aleatoria, más entretenimiento sádico, más asesinatos casuales. Un superviviente de Buchenwald recordó que los guardias organizaron un combate de boxeo entre un prisionero negro y un prisionero político alemán, ambos hambrientos y debilitados. Los guardias hacían apuestas, golpeaban a ambos luchadores cuando no se mostraban lo suficientemente agresivos y se reían cuando el prisionero negro se derrumbaba por agotamiento. A medida que se intensificaba la movilización bélica, la política nazi hacia los alemanes negros se orientó hacia la explotación. A partir de 1942, la demanda de mano de obra sustituyó a algunas consideraciones raciales, aunque los trabajadores negros siguieron ocupando el nivel más bajo de la jerarquía laboral alemana.
La organización Todt, responsable de los proyectos de construcción militar, empleaba a trabajadores forzados, entre los que se encontraban prisioneros de guerra, reclusos de campos de concentración y civiles reclutados en los territorios ocupados. Los alemanes negros y los súbditos coloniales negros fueron absorbidos por este sistema y asignados a los proyectos más peligrosos con protecciones mínimas. La experiencia bélica de Theodor Wonja Michael ilustra la supervivencia a través del trabajo industrial. Exento del servicio en la Wehrmacht, por no ser apto desde el punto de vista racial, se enfrentó al reclutamiento para el trabajo civil obligatorio en 1943. Trabajó en una fábrica de municiones en Brandeburgo, montando componentes de bombas junto con otros indeseables, presos políticos liberados para realizar trabajos forzados, trabajadores extranjeros y presos judíos de un subcampo cercano. El trabajo consistía en manipular materiales explosivos sin el equipo de seguridad adecuado, lo que provocaba frecuentes accidentes. Michael sobrevivió aprendiendo rápidamente el trabajo y evitando llamar la atención. Los súbditos coloniales negros se enfrentaban a condiciones especialmente brutales. Miles de soldados senegaleses, marroquíes y otros soldados africanos capturados por Alemania durante la caída de Francia en 1940 ingresaron en campos de prisioneros de guerra. La Wehrmacht los clasificó por separado de los prisioneros franceses blancos, manteniéndolos en condiciones inferiores y con raciones reducidas. La directiva del alto mando alemán de mayo de 1940, descubierta en los archivos militares por el historiador Raphael Scheck, ordenaba a los comandantes de los campos segregar a las tropas coloniales francesas de color y emplearlas en trabajos pesados. Los campos Frontstalag de la Francia ocupada mantuvieron a estos prisioneros de guerra negros en condiciones cercanas a la severidad de los campos de concentración. En el Frontstalag 194 de Poitiers, la tasa de mortalidad entre los prisioneros africanos superó el 15% durante el invierno de 1940-1941, frente al 2% de los prisioneros franceses blancos en las mismas instalaciones. La diferencia se debía a una discriminación deliberada. Raciones reducidas, ropa inadecuada, falta de atención médica para los prisioneros enfermos y asignación a trabajos al aire libre independientemente de las condiciones meteorológicas. Los inspectores de la Cruz Roja señalaron estas disparidades en sus informes, pero se mostraron impotentes para imponer la igualdad de trato. Algunos prisioneros de guerra franceses negros fueron trasladados a la propia Alemania para realizar trabajos forzados. En los campos satélites de Neuengamme, en los alrededores de Hamburgo, los prisioneros negros trabajaban en las instalaciones portuarias, descargando barcos de suministros y limpiando los daños causados por las bombas. El trabajo continuaba sin tener en cuenta las alertas de ataques aéreos. Las cuadrillas de trabajadores seguían trabajando durante los bombardeos aliados, lo que provocaba muertes por las bombas estadounidenses y británicas, además de las muertes por la brutalidad alemana. Los supervivientes testificaron que, en ocasiones, los guardias se negaban a abrir los refugios a los trabajadores negros durante los ataques, obligándolos a permanecer expuestos, mientras los civiles alemanes e incluso los prisioneros de guerra blancos se ponían a cubierto. Los muelles submarinos de Bremen empleaban mano de obra forzada, incluyendo trabajadores negros de diversos orígenes, afroalemanes en trabajos obligatorios, prisioneros de guerra franceses negros y súbditos coloniales capturados en el norte de África. La construcción de los enormes búnkeres de hormigón para submarinos requería verter hormigón las 24 horas del día en condiciones peligrosas. Los trabajadores permanecían de pie sobre hormigón parcialmente endurecido, respiraban polvo de cemento sin máscaras y manejaban maquinaria pesada con una formación mínima. Los accidentes eran frecuentes y a menudo mortales. Un superviviente recordó que a los trabajadores negros se les asignaban las tareas más peligrosas: trabajar más cerca del hormigón húmedo, manejar la maquinaria más pesada y limpiar los derrames químicos. El sabotaje industrial por parte de los trabajadores negros forzados representa una historia de resistencia no documentada. Jean Boste, ciudadano francés nacido en Martinica y encarcelado en el campo de trabajo de Braunschweig, describió en un testimonio de posguerra
cómo los trabajadores negros y árabes saboteaban deliberadamente el montaje de municiones. Aflojaban tornillos, mezclaban componentes incorrectamente y dañaban los mecanismos de sincronización, pequeños actos que podían inutilizar las armas sin dejar signos evidentes de sabotaje. El control de calidad de la fábrica detectó algunos defectos, pero Bostec creía que muchas armas saboteadas llegaron al frente. Esta resistencia acarreaba la pena de muerte si se descubría, pero se llevó a cabo de todos modos. La liberación de los campos de concentración por parte de los aliados en 1945 trajo la libertad, pero no el reconocimiento. Los supervivientes negros se vieron invisibles en la narrativa emergente del Holocausto. Los fotógrafos militares documentaron a los supervivientes judíos esqueléticos detrás de las alambradas, pero no hay imágenes equivalentes que capturen la liberación de los negros. Los pocos supervivientes negros se dispersaron por Europa, a menudo sin documentación, recursos ni comunidades a las que regresar. Sus historias se desvanecieron en el caos del desplazamiento de la posguerra. Las fuerzas de ocupación estadounidenses se encontraron con los supervivientes negros de los campos de concentración con cierta confusión. Los informes militares estadounidenses de abril y mayo de 1945 mencionan a prisioneros de color en varios campos, pero proporcionan pocos detalles. El ejército los clasificó junto con otras personas desplazadas y les ofreció la repatriación a sus países de origen. Para los alemanes negros apátridas o aquellos cuyas patrias africanas seguían bajo control colonial, la repatriación no significaba nada. Muchos permanecieron en campos de personas desplazadas durante meses o años, cayendo en las grietas burocráticas. La indemnización y el reconocimiento resultaron casi imposibles para los supervivientes negros. La Ley Federal de Indemnización de Alemania Occidental de 1953 preveía la restitución a las víctimas del Holocausto, pero los requisitos burocráticos resultaron insuperables para la mayoría de los demandantes negros. Necesitaban documentación sobre la persecución, pruebas de residencia en Alemania y pruebas de persecución racial que cumplieran criterios específicos. Las víctimas de esterilización se enfrentaban a retos particulares. Para demostrar la esterilización forzosa se necesitaban historiales médicos que, según los hospitales, habían sido destruidos o se habían perdido. Sin documentación, las reclamaciones fracasaban. Theodor Wonja Michael solicitó una indemnización en 1958, presentando un testimonio sobre su reclutamiento laboral durante la guerra, la discriminación en el empleo y la vigilancia constante de la Gestapo. La oficina de indemnización rechazó su reclamación, argumentando que no había sufrido suficiente persecución para tener derecho a ella. La decisión afirmaba que las dificultades laborales y el reclutamiento afectaron a muchos alemanes durante la guerra y no constituían una persecución racial que requiriera indemnización. Michael apeló durante décadas y finalmente recibió una indemnización mínima en 1998, 53 años después del fin de la guerra. El silencio se extendió más allá de la indemnización. La sociedad alemana de la posguerra se centró en las víctimas judías del Holocausto, mientras que minimizaba o ignoraba otras persecuciones raciales nazis. Esta memoria selectiva servía a fines políticos. Reconocer el genocidio judío permitía a los alemanes posicionarse como personas que habían aprendido de la historia, mientras que discutir el programa más amplio de eliminación racial habría requerido afrontar la complicidad de los alemanes comunes, los profesionales médicos y los burócratas que habían participado voluntariamente en la persecución de múltiples grupos raciales. Los propios supervivientes negros a menudo optaban por el silencio. La vergüenza de la esterilización impedía a muchos hablar de sus experiencias. Los que habían sobrevivido gracias a su invisibilidad no veían ningún beneficio en llamar la atención sobre sí mismos en una sociedad que seguía siendo hostil a la presencia negra. Hans Massaquoi, que publicó sus memorias en 1999, explicó sus décadas de silencio. ¿Quién me habría escuchado? ¿A quién le habría importado? Alemania estaba ocupada olvidando y yo estaba ocupado sobreviviendo.
La investigación académica comenzó de forma tentativa en la década de 1980. El libro de Rainer Pomerin de 1979, Sterilization of the Rhineland Bastards, la esterilización de los bastardos de Renania, fue el primer estudio exhaustivo en lengua alemana. Se enfrentó a una importante oposición por parte de los estudiosos del Holocausto, que argumentaban que ampliar la narrativa de las víctimas diluía el significado único del genocidio judío. Este control de la memoria del Holocausto impidió que la persecución de los negros entrara en la conciencia histórica dominante durante décadas. La caída del muro de Berlín y la reunificación alemana en 1990 finalmente abrieron los archivos de Alemania Oriental, revelando una extensa documentación de la Gestapo sobre la vigilancia y la persecución de los alemanes negros que el gobierno comunista había clasificado. Estos registros, combinados con una nueva generación de historiadores menos interesados en las narrativas de la Guerra Fría, permitieron una investigación exhaustiva. Black Germany, de Robbie Aitken y Eve Rosenhaft, publicado en 2013, sintetizó décadas de investigación en el primer relato exhaustivo en inglés. La conmemoración llegó tarde y fue parcial. El Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos añadió historias de alemanes africanos a su exposición permanente en 2001. El monumento a los judíos asesinados de Europa, inaugurado en Berlín en 2005, no incluye ninguna referencia a las víctimas negras, lo que reflejan la continua segregación de la memoria del Holocausto. La Iniciativa para los Negros en Alemania estableció una placa conmemorativa en la antigua sede de la Gestapo en Berlín en 2017, reconociendo a las víctimas negras 72 años después del fin de la guerra. Los supervivientes que vivieron lo suficiente para ver el reconocimiento expresaron sentimientos ambivalentes. Theodor Bonja Michel, que murió en 2019 a los 94 años, pasó sus últimos años hablando en colegios sobre sus experiencias. En una entrevista de 2016 dijo: «Durante 60 años a nadie le importó. Ahora de repente me invitan a todas partes para contar mi historia. Me alegro de que los jóvenes estén aprendiendo, pero me pregunto por qué ha tardado tanto. ¿Acaso nuestras vidas no importaban hasta que se contaran primero las historias de todos los demás?» El tren que llevó a Theodor Bonja Michel a la sede de la Gestapo en febrero de 1943 siguió funcionando después de la guerra, transportando a diferentes pasajeros por una Berlín transformada. Pero el edificio donde se enfrentó a su examen racial siguió en pie y sigue siendo hoy un memorial del terror estatal, el Museo Topografía del Terror, que documenta los crímenes de la Gestapo. Entre los miles de archivos que se conservan allí, unas pocas docenas mencionan a víctimas negras por su nombre. El resto son fantasmas estadísticos, registros de esterilización que solo incluyen números y fechas, órdenes de deportación con nombres censurados, certificados de defunción de campos de concentración que indican como causa de la muerte insuficiencia cardíaca, neumonía o accidente. El lenguaje burocrático oculta lo que sucedió, que era siempre la intención. La persecución nazi de los alemanes negros y mestizos se basó en un principio de invisibilidad administrativa que resultó devastadoramente eficaz tanto durante el régimen como en la memoria histórica posterior. Al evitar leyes explícitas dirigidas contra los alemanes negros y dispersar la persecución entre múltiples sistemas burocráticos, oficinas de salud que se ocupaban de las esterilizaciones, policía que se ocupaba de las detenciones, oficinas de trabajo que se ocupaban de las asignaciones laborales, los nazis lograron la eliminación racial sin dejar el rastro documental que siguió al genocidio judío. Los aproximadamente 20.000 alemanes negros y mestizos que había en 1933 habían desaparecido en su mayoría en 1945, borrados mediante esterilizaciones, deportaciones, encarcelamientos, asesinatos y huidas, pero ninguna oficina asumió la responsabilidad. No existía ningún registro completo. Ninguna prueba irrefutable documentaba la política. Esta oscuridad deliberada ha moldeado la forma en que recordamos la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El asesinato sistemático de 6 millones de judíos domina, con razón, la memoria histórica, pero el proyecto de eliminación racial nazi se extendió mucho más allá de las víctimas judías.
los romaníes, los alemanes discapacitados, los homosexuales, los testigos de Jehová, los disidentes políticos. Cada grupo sufrió persecuciones específicas adaptadas a la amenaza o inferioridad que se les atribuía. Los alemanes negros se enfrentaron a una persecución diseñada para ser invisible para la historia, y durante 50 años la estrategia funcionó. Las historias de supervivientes como Theodor Wonja Michael, Hans Massaquoi y los niños esterilizados de Renania no tienen importancia para disminuir el sufrimiento judío, sino para completar el registro histórico. Revelan todo el alcance de la ideología racial nazi en la práctica, mostrando cómo funcionaba la jerarquía racial cuando se aplicaba en toda una sociedad. Demuestran que los alemanes comunes, los profesionales médicos, los burócratas y los gerentes de fábricas participaron en la eliminación racial más allá de los guardias de los campos de concentración y los oficiales de las SS. Prueban que la persecución racial ocurrió a la vista de toda la sociedad alemana, lo que requirió la complicidad o la indiferencia de millones de personas. Quizás lo más importante es que estas historias desafían nuestra cómoda creencia de que el mal requiere circunstancias extraordinarias. La persecución de los alemanes negros se llevó a cabo a través de procesos burocráticos normales, exámenes de salud, regulaciones laborales, restricciones de vivienda, cuestiones de ciudadanía. No requirió campos de exterminio especiales ni una maquinaria dramática de asesinato. El racismo común, con el poder burocrático y la sanción legal, logró la eliminación racial a través de 1000 pequeñas crueldades que se acumularon hasta borrar demográficamente a un grupo. El reconocimiento tardío de las víctimas negras del nazismo refleja las continuas luchas sobre quién cuenta como víctima plena que merece ser recordada y compensada. La sociedad alemana tardó 50 años en reconocer esta persecución y, aún hoy, los libros de texto y los museos la mencionan brevemente, si es que lo hacen. La jerarquía de víctimas que creó la ideología nazi continúa sutilmente en la forma en que recordamos los crímenes del régimen, con el genocidio judío en el centro y otras persecuciones ocupando un espacio periférico. A medida que mueren los últimos supervivientes, Theodor Wonja Michael falleció en 2019, uniéndose a los miles que murieron sin contar nunca sus historias. Las pruebas documentales cobran una importancia crucial. Los registros de esterilización de los archivos de Düsseldorf, los expedientes de vigilancia de la Gestapo en Berlín, los registros de los campos de concentración con la lista de prisioneros negros, los testimonios de los supervivientes recogidos por los historiadores en las décadas de 1990 y 2000. Estos fragmentos conforman el registro histórico. Son suficientes para reconstruir lo que ocurrió, aunque siempre quedarán lagunas. ¿Cuántos alemanes negros fueron asesinados en los campos y sus muertes se registraron como causas naturales? ¿Cuántos huyeron de Alemania sin documentación? ¿Cuántos niños nunca nacieron porque sus padres fueron esterilizados? Estas preguntas no tienen respuesta. La historia que casi nadie cuenta finalmente se está contando, aunque tarde y de forma incompleta. Es importante porque la verdad histórica es importante, porque las víctimas merecen reconocimiento y porque comprender el alcance total de la persecución racial nazi nos prepara mejor para reconocer y resistir ideologías similares en nuestra época. Los nazis persiguieron a los alemanes negros mediante leyes, burocracia, medicina y violencia, logrando una eliminación demográfica casi total mientras mantenían la negación internacional. Consiguieron su objetivo y casi lograron borrar el registro histórico de su éxito. Theodor Wonja Michael sobrevivió a su interrogatorio de la Gestapo en febrero de 1943. Sobrevivió a la guerra, al silencio y a décadas de negación. A los 90 años, finalmente recibió el reconocimiento como víctima de la persecución nazi. Pero la mayoría no sobrevivió, y la mayoría de los que sobrevivieron nunca recibieron reconocimiento. Su ausencia es su memorial. Los hijos que nunca nacieron, los talentos que nunca se realizaron, las vidas borradas por un régimen que los declaró indignos de existir. Esta es su historia, la que casi nadie cuenta. La persecución que se ocultó a propósito y permaneció oculta por negligencia.
Ahora que la conoces, es tu responsabilidad recordarla.